Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si te gustan las historias misteriosas, los mundos oníricos y las exploraciones de lo sobrenatural, este es el lugar ideal para ti. Hoy te traemos un relato fascinante de H.P. Lovecraft, Celepais. Esta historia breve pero intrigante nos lleva a un viaje dentro de los sueños, la búsqueda de un lugar perfecto, y la lucha entre la realidad y lo que deseamos alcanzar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Ahora, acompáñanos en este recorrido de 15 capítulos, donde descubriremos el misterio de Celepais y el anhelo del protagonista por escapar hacia un mundo idealizado. Empecemos. Capítulo 1. El hombre que soñaba. Kuranes nació en una pequeña ciudad, en un hogar que podría haber sido considerado común por casi cualquiera que lo hubiera observado de forma superficial. Su familia era respetable, bien establecida, pero a él siempre le pareció que su vida carecía de algún tipo de propósito profundo. Desde muy joven, Kuranes sintió una desconexión con su entorno, una sensación vaga pero persistente de que algo fundamental le faltaba. Los objetos, las personas y los logros que la vida le otorgaba, como el éxito académico, los aplausos de la sociedad y la seguridad material, no lograban llenar el vacío que había en su corazón. De alguna manera, sabía que no era feliz, aunque no podía explicarlo del todo, ni siquiera a sí mismo. Mientras los demás en su vida parecían aceptar su destino con una calma resignada, Kuranes no podía conformarse. Tenía todo lo que muchos desearían tener: una carrera prometedora en los negocios, una hermosa casa, amigos y conocidos que admiraban su inteligencia y su carisma, pero siempre había algo que lo mantenía a la deriva. Cuando los demás hablaban de las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, él sentía que esas alegrías no tenían sentido alguno. La naturaleza misma de la existencia humana, tal como la conocía, parecía vacía, como si estuviera atrapado en un interminable ciclo de cosas que nunca lograban satisfacer su necesidad de algo más profundo. Por más que se esforzara, Kuranes no podía encontrar consuelo en la rutina diaria. Mientras sus amigos disfrutaban de sus vidas sin mayores preocupaciones, él sentía que su espíritu se agotaba. Había algo inquietante en la normalidad que lo rodeaba, como si todo fuera solo una máscara que ocultaba la verdad más oscura de la existencia. A menudo, se perdían sus pensamientos durante las conversaciones cotidianas, su mente divagaba hacia lugares lejanos y lejanos, como si hubiera algo fuera de alcance, algo que él no podía ver pero que sabía que existía. Fue entonces cuando comenzó a experimentar algo que cambiaría su vida: sueños. Pero estos no eran sueños comunes. No eran meras visiones efímeras que se desvanecen con el despertar. No. Kuranes comenzó a experimentar sueños tan vívidos, tan reales, que sentía como si estuviera viviendo en otro mundo, uno mucho más grandioso que el que le había sido dado. Durante años, tuvo fragmentos de estos sueños, pero en una noche en particular, algo extraordinario sucedió. En esa noche, fue cuando vio por primera vez Celepais. La ciudad se materializó en sus sueños como una visión majestuosa y casi divina. Al principio, pensó que solo era un refugio temporal para su mente atormentada, un lugar imaginado para escapar de la crudeza de la realidad. Pero la intensidad de esos sueños lo hizo dudar. Mientras su cuerpo descansaba en su cama, su alma parecía viajar hacia un destino lejano y misterioso. Y no era un sueño cualquiera, sino un mundo en el que se sentía vivo, donde todo tenía sentido. Celepais no era simplemente una ciudad, era la manifestación de su deseo más profundo. Kuranes se encontraba allí, caminando por sus calles y admirando los intrincados detalles de la arquitectura, el esplendor de las edificaciones doradas que parecían tocadas por la luz de un sol perpetuo. La ciudad era tan perfecta que no parecía de este mundo. El aire estaba impregnado con una fragancia fresca, similar al perfume de las flores que nunca se marchitaban, y una brisa suave acariciaba su rostro, llevándose todo rastro de fatiga. A lo largo de sus noches, las visiones de Celepais se volvían más y más nítidas. La ciudad parecía estar esperando por él, como si las mismas calles le llamaran. En esos momentos, sentía que había encontrado algo que la realidad nunca le había ofrecido: paz, libertad y belleza. Las personas que habitaban la ciudad eran igualmente deslumbrantes, con rostros serenos, como si la vida allí fuera completamente libre de sufrimiento. Los habitantes parecían no tener preocupaciones, y los sonidos que llenaban el aire eran una suave melodía, como si la propia ciudad cantara en armonía con el universo. Al despertar,
Kuranes sentía una mezcla de emoción y tristeza. La ciudad de Celepais era tan real para él como cualquier cosa en su vida, pero solo existía cuando cerraba los ojos. Cada mañana que abría los ojos, se veía de vuelta en su vida ordinaria, en un mundo que ya no le parecía suficiente. El contraste entre la realidad que experimentaba y los sueños que vivía era desgarrador. En Celepais, Kuranes había encontrado lo que más anhelaba, un refugio perfecto, un lugar donde su alma podía descansar, sin los grilletes de la mediocridad humana. A medida que pasaban los días, Kuranes comenzó a sumergirse más en su mundo onírico. Los sueños de Celepais no eran simples visiones pasajeras. Eran más que recuerdos o deseos, eran casi como una invitación, un llamado de la ciudad para que él se uniera a ella. La ansiedad que experimentaba al despertar solo era compensada por la expectativa de su regreso a la ciudad soñada. Pronto, Kuranes comenzó a perderse más y más en estos sueños. La vida en el mundo físico se fue desdibujando ante sus ojos. Ya no le importaban las demandas del trabajo, las expectativas de los demás o las pequeñas frustraciones de la vida cotidiana. Todo lo que deseaba era regresar a Celepais. Durante el día, mientras su cuerpo se mantenía en el mundo real, su mente estaba en otro lugar, vagando por las calles doradas de la ciudad perfecta, en busca de algo más. Sabía que debía encontrar un modo de volver, de hacer de Celepais su verdadero hogar. Así comenzó su obsesión. Kuranes no sabía si estaba perdiendo la razón o si había descubierto un mundo más verdadero que el que había conocido. Lo único que sabía con certeza era que debía volver a la ciudad que lo había hecho sentir vivo, aunque solo fuera en sus sueños. Capítulo 2. La ciudad dorada. La primera vez que Kuranes regresó a Celepais, fue como si la ciudad lo estuviera esperando. Al principio, los sueños eran fragmentos dispersos, como piezas de un rompecabezas que se ensamblaban lentamente, pero en su última visita todo había cambiado. Ahora, cuando cerraba los ojos, la ciudad se desplegaba ante él en su totalidad. Ya no era una visión borrosa o efímera, sino una realidad tan sólida y vibrante como cualquier otra. Cada vez que despertaba, sentía que había estado allí, que en algún lugar más allá de la vigilia había vivido una vida diferente, una vida que ya no deseaba abandonar. En ese sueño en particular, Kuranes caminaba por las amplias avenidas de Celepais con una sensación de familiaridad profunda. Las calles de la ciudad estaban rodeadas de columnas de mármol blanco, adornadas con enredaderas de flores que nunca se marchitaban. Los edificios eran altísimos, construidos con piedras tan pulidas que reflejaban la luz de un sol radiante que nunca se ponía. La ciudad estaba bañada en una luz dorada, una luz cálida y envolvente que le daba un aire etéreo, como si todo lo que tocaba fuera parte de una visión perfecta. Kuranes se detuvo en medio de una gran plaza, rodeada de fuentes de agua cristalina que chisporroteaban suavemente, creando un sonido armonioso que parecía emanar del mismo suelo. En el centro de la plaza, un obelisco dorado se elevaba hacia el cielo, con intrincados grabados que representaban escenas de un mundo lejano y misterioso. A su alrededor, los habitantes de Celepais se movían con una gracia tranquila, sin prisa, como si no tuvieran ninguna preocupación. Ellos lo observaban de vez en cuando, pero sin ningún signo de intrusión, como si su presencia fuera algo natural, algo que siempre había estado destinado a ser. Cada rincón de la ciudad parecía tener su propio tipo de belleza. Los jardines, llenos de flores de colores vibrantes y plantas exóticas, perfumaban el aire, y el cielo azul, eterno, no mostraba ni una sola nube. En algún lugar a lo lejos, Kuranes escuchó el suave eco de una melodía, como si una música invisible flotara en el aire, tan suave y delicada que casi no podía distinguir si provenía de la ciudad misma o de su propia mente. Se sentó en un banco de mármol, cerca de una fuente que emitía un suave resplandor, y cerró los ojos por un momento, dejándose envolver por el ambiente. Las sensaciones eran tan reales que no podía imaginar que alguna vez había estado en un lugar distinto. En ese momento, se dio cuenta de que no solo se sentía feliz en Celepais, sino que también se sentía completo. Era como si cada parte de su ser estuviera en equilibrio, como si la ciudad misma fuera el lugar que siempre había buscado sin saberlo. Al abrir los ojos, vio que una figura se acercaba. Era una mujer, vestida con una túnica de seda dorada que brillaba con la luz del sol. Su rostro era sereno, sin ninguna expresión de angustia o dolor, solo una paz inquebrantable. Sus ojos, de un verde intenso, parecían mirar a través de Kuranes, como si pudieran ver no solo su cuerpo, sino también lo que llevaba en su alma. «Bienvenido a Celepais»,
dijo la mujer, su voz suave pero clara, como el sonido de una campana distante. Kuranes no sabía cómo responder. Todo en la ciudad le parecía tan natural, tan perfecto, que no entendía cómo podía existir un lugar así en un mundo tan caótico como el que conocía. La mujer, sin embargo, parecía entender su confusión. No te preocupes, continuó ella. Todos los que llegan a Celepais sienten lo mismo al principio. Este lugar es eterno, un refugio para aquellos que buscan algo más allá de la vida que conocían. Aquí no hay tiempo ni sufrimiento. Aquí, solo hay paz. Kuranes la miró con incredulidad. Si bien sus palabras eran tranquilizadoras, no podía evitar preguntarse cómo algo tan sublime podía existir fuera de los límites de sus sueños. ¿Era posible que este lugar fuera real, más real que el mundo que conocía? O quizás, pensó, había encontrado un lugar que solo podía ser alcanzado por aquellos lo suficientemente afortunados para vivir dentro de su mente. La mujer lo miró un instante, como si pudiera leer sus pensamientos, y asintió suavemente. Celepais es lo que siempre has buscado, dijo. Aquí, no hay nada que temer, nada que perder. Todo lo que necesitas está aquí, a tu alcance. Este es el lugar donde tu alma puede encontrar lo que siempre ha anhelado. Kuranes no sabía si debía sentirse aliviado o atrapado. Algo dentro de él sentía que este lugar, tan perfecto, no podía ser más que un sueño, pero la sensación de que su alma finalmente estaba en paz le hizo dudar. Si la ciudad era un sueño, entonces, ¿por qué era tan palpable? ¿Por qué sus sentidos la percibían tan claramente? La mujer lo observó un momento más, antes de dar un paso atrás, como si entendiera que Kuranes necesitaba tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. Tómate tu tiempo, dijo ella, con una sonrisa tranquila. Celepais siempre estará aquí, esperándote. A medida que la mujer se alejaba, Kuranes se quedó sentado en el banco, sumido en sus pensamientos. ¿Era este el verdadero propósito de su vida? ¿Había encontrado la respuesta a la desconexión que siempre había sentido en su vida diaria? Si este lugar, esta ciudad dorada, era la respuesta, ¿por qué no podía quedarse aquí para siempre? Por primera vez en su vida, Kuranes sintió que estaba en el lugar que siempre había deseado. Pero a la vez, había una creciente inquietud en su interior. ¿Qué le estaba pidiendo la ciudad? ¿Sería capaz de renunciar a todo lo que había conocido, todo lo que había vivido, por esta visión perfecta? Y lo más importante, ¿era posible que este lugar existiera más allá de sus sueños, o solo era un refugio en su mente, algo que nunca podría alcanzar en el mundo real? Estas preguntas lo acompañaron mientras caminaba por las calles doradas de Celepais, decidido a encontrar las respuestas que su alma tan desesperadamente anhelaba. Capítulo 3. La búsqueda de la verdad. Kuranes despertó esa mañana con una sensación agridulce en el pecho. La imagen de Celepais seguía clara en su mente, pero como siempre, se desvanecía lentamente al despertar. Había algo profundamente perturbador en la naturaleza de esos sueños. Mientras más se adentraba en ellos, más se sumergía en una sensación de pertenencia, de conexión profunda con ese lugar. Pero, al mismo tiempo, cada vez que sus ojos se abrían, sentía que regresaba a un mundo vacío, un mundo que no tenía nada que ver con la paz y la belleza de Celepais. A lo largo del día, Kuranes no pudo dejar de pensar en las palabras de la mujer dorada que había encontrado en la plaza. Este es el lugar donde tu alma puede encontrar lo que siempre ha anhelado. La idea de un lugar donde su alma pudiera descansar lo atraía con una fuerza casi irresistible. Pero algo dentro de él también le decía que no podía rendirse tan fácilmente. ¿Realmente podría abandonar todo lo que conocía, su vida en el mundo físico, por la promesa de una ciudad que solo existía en sus sueños? Aunque lo dudaba, no podía dejar de buscar respuestas. Estaba convencido de que había algo más en Celepais, algo que aún no comprendía del todo. Necesitaba encontrar la verdad sobre este lugar, y la mujer que lo había saludado en su sueño había dicho que él debía tomarse su tiempo. Pero Kuranes sabía que no podía esperar eternamente. El deseo de regresar allí, de encontrar su verdadero lugar en el mundo, era cada vez más fuerte. Sabía que si no encontrara respuestas pronto, perdería la razón. Esa noche, cuando se acostó en su cama, el sueño llegó como siempre. Esta vez, sin embargo, la transición entre el mundo real y el onírico fue más rápida, más intensa. Kuranes sintió como su cuerpo se desvanecía en la oscuridad y, como si fuera absorbido por un vórtice de luz dorada, se encontró de nuevo en las calles de Celepais.
Pero esta vez, la ciudad no era la misma. Las calles, aunque igualmente hermosas, parecían vacías, como si algo hubiera cambiado en el aire. La música que antes flotaba suavemente en el ambiente ahora estaba ausente. Las fuentes, que antes brillaban con una luz mística, ya no emitían su característico resplandor. Un aire de quietud inquietante llenaba la ciudad. Kuranes caminó lentamente, sintiendo que algo lo observaba, aunque no podía ver a nadie. No había señales de los habitantes de Celepais, ni de la mujer dorada que lo había saludado la última vez. El silencio era profundo, pesado. Algo no estaba bien. Unos pasos resonaron a lo lejos, y Kuranes se detuvo, mirando hacia el horizonte, donde se encontraba la gran plaza central. Allí, a lo lejos, vio una figura solitaria que se acercaba lentamente. Era una figura alta, vestida con ropas oscuras, que contrastaban profundamente con la luminosidad de la ciudad. Kuranes sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué, de repente, la ciudad se sentía tan diferente? Cuando la figura se acercó más, Kuranes pudo distinguir su rostro, y un escalofrío recorrió su espalda. La persona que se acercaba no era humana, o al menos no parecía serlo. Su rostro estaba pálido, con una expresión fija y vacía, como si no tuviera vida en él. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían penetrar el alma de Kuranes con una intensidad que lo hacía sentirse vulnerado, como si estuviera siendo observado por algo más allá de lo comprensible. ¿Quién eres?, preguntó Kuranes, su voz temblorosa. La figura no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, mirándolo fijamente. El tiempo parecía haberse detenido, y Kuranes sentía que algo estaba a punto de suceder. Al fin, la figura abrió la boca y su voz resonó como un susurro lejano, pero al mismo tiempo cercana y penetrante. «Yo soy la puerta entre lo real y lo irreal», dijo la figura con una voz grave y monótona. «He venido a mostrarte lo que no ves, a revelarte lo que te ha sido oculto». Kuranes sintió un estremecimiento en su interior. Esa declaración le hizo pensar en todo lo que había experimentado desde que comenzó a soñar con Celepais. Era cierto que algo más grande lo estaba guiando, algo que no era simplemente un sueño. Había una verdad oculta en las sombras de esa ciudad perfecta, y esta figura era la clave para descubrirla. «¿Qué me estás diciendo?», preguntó Kuranes, incapaz de ocultar su ansiedad. «¿Celepais no es lo que parece? ¿Es solo una ilusión?». La figura asintió lentamente, como si las palabras de Kuranes fueran la respuesta que esperaba. «Celepais es solo la superficie de lo que buscas», respondió la figura, mientras su mirada se volvía aún más penetrante. «Pero lo que buscas, Kuranes, no está en esta ciudad. Está más allá de ella, en las profundidades de tu alma. La ciudad ha sido un refugio, pero solo has estado persiguiendo una sombra, una imagen distorsionada de lo que realmente deseas». Kuranes dio un paso atrás, confundido y asustado. Lo que la figura decía no tenía sentido, pero había algo en su voz que lo hacía imposible de ignorar. Si Celepais era solo una ilusión, entonces, ¿qué había estado buscando todo este tiempo? ¿Era posible que estuviera persiguiendo una quimera, algo que jamás podría alcanzarse? La figura se acercó un paso más, sus ojos fijos en Kuranes con una intensidad abrumadora. «Celepais es solo el reflejo de lo que deseas», continuó. «Pero lo que realmente necesitas no puede ser encontrado en un lugar, ni en un sueño. Solo podrás encontrarlo cuando enfrentes la verdad sobre ti mismo». Kuranes sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. La ciudad dorada, la paz que había experimentado allí, todo parecía desmoronarse frente a él. Un temor profundo se apoderó de su corazón. «¿Qué debo hacer?», preguntó con desesperación. La figura, con una última mirada penetrante, señaló hacia el horizonte, hacia el mismo sol dorado que nunca se ponía. «Solo tú tienes la respuesta, Kuranes. La puerta está frente a ti. Solo debes decidir si cruzarás a lo desconocido». Y con esas palabras, la figura desapareció, dejando a Kuranes solo en la silenciosa ciudad de Celepais. Capítulo 4. El umbral de lo desconocido. El despertar fue abrupto, como si algo invisible lo hubiera arrancado de su sueño. Kuranes abrió los ojos y, por un momento, no pudo comprender si aún estaba soñando o si había vuelto al mundo real. El sol matutino filtraba sus primeros rayos a través de la ventana, iluminando la habitación con un brillo suave, casi irrelevante,
frente a la intensidad de las visiones que aún danzaban en su mente. Pero había algo que lo desconcertaba, la sensación de vacío. Ya no sentía la suave calidez de Celepais. No había paz, ni luces doradas, ni armonía. Solo un espacio silencioso, opresivo, como si algo le estuviera faltando. Él no podía negar que había algo profundamente perturbador en lo que había experimentado la noche anterior. Las palabras de la figura en la ciudad vacía, la idea de que todo lo que había creído real en su sueño era solo una ilusión, lo golpearon con fuerza. Sin embargo, había algo en el que no podía soltar, un anhelo desesperado de regresar a ese lugar que parecía haber sido su verdadero hogar. ¿Por qué? ¿Qué estaba persiguiendo allí? Las respuestas eran escasas, pero la sensación de estar a punto de descubrir algo trascendental lo impulsaba a seguir buscando. El silencio de su habitación era insoportable. Kurane sintió la necesidad de escapar, de salir, de hacer algo, de ir hacia donde sabía que podría encontrar las respuestas. Pero aún dudaba. ¿Era posible confiar en lo que le había mostrado su mente? Si Celepais era tan real en sus sueños, ¿por qué no podría serlo en la vigilia? ¿Por qué no podría regresar a esa ciudad dorada y quedarse allí para siempre? Pero lo que la figura le había dicho lo atormentaba. Lo que realmente necesitas no puede ser encontrado en un lugar, ni en un sueño. Solo podrás encontrarlo cuando enfrentes la verdad sobre ti mismo. Kurane se levantó de la cama, caminó hasta la ventana y miró hacia el horizonte. El paisaje, tan familiar, parecía tan ajeno en ese momento. Su mente lo llevaba de nuevo hacia Celepais, pero cada vez que pensaba en esa ciudad, sentía una creciente contradicción en su interior. Había vivido en ese lugar durante tanto tiempo, pero también sabía que había algo fuera de lugar. Algo que debía descubrir, algo que debía entender antes de decidir si realmente quería seguir buscando ese paraíso imposible. Mientras observaba el paisaje, algo lo empujó a actuar. No podía quedarse allí, atrapado en la rutina, atormentado por preguntas sin respuesta. Si lo que la figura le había dicho era cierto, si había algo más allá de la ciudad dorada, entonces debía encontrar ese más allá. Debía cruzar el umbral de lo desconocido. Y si lo que descubría lo alejaba de Celepais, entonces debía ser así. La idea lo aterraba, pero había una fuerza en el que lo empujaba a avanzar, a tomar ese paso decisivo. Kurane salió de la habitación sin pensarlo dos veces. La ciudad que conocía no parecía tener sentido en su mente agitada, y lo único que sabía era que debía regresar a Celepais. El cómo y el por qué ya no importaban. Solo debía encontrar la puerta. A medida que se dirigía a la estación de tren, la gente que pasaba por su lado parecía distante, ajena, como si fueran sombras sin vida. No lograba conectar con ellos. Su mente seguía fija en la ciudad dorada, en la imagen de ese sol que nunca se ponía y en la promesa de la paz eterna. Sin embargo, la advertencia de la figura resonaba en su interior, desafiando cada pensamiento. El tren llegó con un chirrido de metales, y Kurane subió sin dudarlo. No era la primera vez que tomaba ese tren, pero esta vez sentía que cada kilómetro que recorría lo alejaba de lo familiar y lo acercaba a lo desconocido. En su interior, el miedo y la expectación chocaban como olas contra las rocas. Su mente, sin embargo, se mantenía fija en una imagen, la puerta. La puerta de Celepais, el umbral entre el mundo tangible y la ciudad dorada. ¿Cómo podría cruzarla? ¿Qué significaba cruzarla? El tren avanzaba, y la ciudad que dejaba atrás parecía desmoronarse lentamente, como si las estructuras mismas de su vida se estuvieran disolviendo. No importaba. Nada importaba más que esa puerta. En su mente, el viaje era claro. Cada pensamiento, cada sensación, lo dirigía hacia ese destino. El tren se detuvo finalmente en una estación que no había visto nunca antes. Una estación solitaria, construida en piedra antigua, con un aire sombrío y desolado. Kuranes descendió y miró a su alrededor, buscando alguna señal, algo que lo guiara. La estación estaba vacía, y las calles que se extendían desde allí estaban en completo silencio. No había luces brillantes, ni voces, ni música. Solo la quietud. De pronto, una figura apareció a lo lejos, avanzando lentamente hacia él. Era la misma figura que había encontrado en Celepais, la figura de ropas oscuras, que ahora parecía más real que nunca. Su rostro, pálido y grave, no mostraba emoción alguna, pero sus ojos, esos ojos penetrantes, parecían ser capaces de ver a través de Kuranes.
Kuranes no dudó ni un segundo. Dio un paso hacia la figura, su cuerpo empujado por una urgencia indescriptible. He venido para encontrar la puerta, dijo con firmeza, a pesar del miedo que lo envolvía. La figura lo observó en silencio por un largo momento antes de responder. La puerta está dentro de ti, Kuranes, dijo finalmente, su voz resonando en el aire de la estación vacía. Todo lo que has buscado está dentro de tu alma. La puerta no es un objeto físico, sino una verdad que solo tú puedes ver. Kuranes sintió como si el suelo bajo sus pies temblara. La sensación de desorientación aumentó. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podría encontrar algo que no podía ver? ¿Qué debo hacer?, preguntó, casi desesperado, buscando una respuesta clara. La figura levantó una mano y señaló hacia la estación, hacia una puerta antigua y enmohecida que se encontraba al fondo. La puerta está allí, respondió, pero no es la que buscas. Lo que buscas no es el objeto, sino lo que te impulsa a cruzarlo. Si realmente deseas lo que hay al otro lado, debes entender primero lo que dejas atrás. Solo entonces podrás cruzar el umbral. Kuranes se acercó a la puerta con cautela, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La puerta, aunque antigua y aparentemente insignificante, parecía irradiar una energía extraña. Sin embargo, las palabras de la figura seguían retumbando en su mente. ¿Realmente deseaba lo que había más allá de la puerta? ¿Estaba dispuesto a dejar atrás todo lo que conocía para encontrar la verdad? Con una mezcla de temor y determinación, Kuranes puso su mano sobre la fría madera de la puerta, listo para enfrentar lo desconocido. Capítulo 5. El umbral y el despertar de la verdad. La puerta crujió con un sonido que reverberó en el vacío de la estación. El momento había llegado. Kuranes no podía evitar el acelerado latido de su corazón ni la sensación de incertidumbre que le recorría la columna vertebral. Cada nervio de su cuerpo estaba alerta, tensado por el miedo y la expectación. Con la mano aún sobre la madera antigua de la puerta, miró una vez más hacia la figura que lo observaba en silencio, una figura que parecía haber estado esperando este momento, una figura que nunca ofreció consuelo, pero que lo empujaba inexorablemente hacia adelante. Lo que buscas está más allá de la puerta, le había dicho la figura. ¿Pero qué significaba eso realmente? Kuranes sintió que cada palabra que había escuchado hasta ahora se estaba entrelazando en su mente, pero ninguna parecía ofrecerle la claridad que necesitaba. La puerta ante él no solo representaba un paso físico, sino un paso hacia algo mucho más profundo, hacia un descubrimiento de sí mismo, un descubrimiento que ni él mismo sabía que estaba buscando. Tomó aire profundamente y empujó la puerta. Esta se abrió lentamente, revelando lo que parecía un largo pasillo oscuro, una especie de túnel cuyo final se perdía en las sombras. Sin embargo, a medida que la puerta se abría más, algo extraño comenzó a suceder. En lugar de la oscuridad densa que Kuranes había esperado, comenzó a surgir una luz tenue pero cálida, como si el pasillo estuviera iluminado por una luz interna que no podía ver pero que sentía en su piel. Sin pensarlo más, Kuranes dio un paso hacia el interior. El suelo, cubierto de polvo, crujió bajo sus pies, y una extraña sensación de desorientación lo envolvió. Cada paso que daba lo alejaba más de la estación y más cerca de un lugar que no comprendía, pero que lo llamaba con una fuerza que no podía rechazar. La luz, aunque sutil, lo guiaba hacia adelante, empujándolo con una intensidad casi hipnótica. A medida que caminaba, su mente se llenó de pensamientos confusos, pero también de una extraña sensación de revelación. ¿Qué pasaba si la figura no se refería a un lugar físico, sino a un estado mental? ¿Qué si, al cruzar este umbral, estaba simplemente despojándose de las ilusiones que había creado en su vida hasta ese momento? La puerta no era una frontera entre dos mundos. Quizás era un símbolo, una manifestación de su propio deseo de encontrar algo más allá de su comprensión actual. El pasillo parecía interminable, pero de alguna forma, no importaba. El tiempo, de alguna manera, ya no parecía existir en el mismo sentido. Los segundos se alargaban en minutos, y los minutos parecían convertirse en horas. Sin embargo, lo que Kuranes sentía no era fatiga ni desesperación, sino una calma extraña, como si todo estuviera ocurriendo a su debido tiempo, como si nada tuviera que apresurarse. Finalmente, llegó al final del pasillo. Frente a él, una puerta más pequeña, casi idéntica a la que había cruzado al principio, lo esperaba. Esta vez, sin embargo, la luz era mucho más brillante, casi cegadora,
como si todo el pasillo lo hubiera conducido hacia esa última revelación. Sin pensarlo más, Kuranes empujó la puerta y, en un instante, se encontró a sí mismo de nuevo en Celepais. Pero esta vez, la ciudad era completamente diferente. La estructura de la ciudad era la misma: las casas de mármol blanco, las fuentes de agua cristalina, las calles limpias y perfectamente alineadas. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. La vibrante energía que antes sentía en el lugar parecía haberse disipado. Las calles estaban vacías, y el silencio era absoluto. No había música, ni risas, ni las voces de las personas que alguna vez habían llenado el ambiente. La paz que había sentido anteriormente había desaparecido, y con ella, la sensación de seguridad que siempre le había ofrecido. Kuranes caminó lentamente por las calles, sintiendo cómo el aire pesado lo envolvía. Cada paso que daba le revelaba más sobre la ciudad, sobre lo que había sido y lo que ahora era. Había una quietud en el lugar, como si todo estuviera suspendido en el tiempo, detenido en una pausa interminable. Kuranes miró hacia los edificios a su alrededor, pero no podía encontrar a nadie. La ciudad estaba vacía, y esa vacuidad parecía calar hondo en su corazón. De repente, vio una figura a lo lejos, una figura familiar. Era la mujer dorada, la que había visto en sus sueños la primera vez que llegó a Celepais. Su presencia era reconfortante, pero esta vez había algo diferente en ella. Su rostro, que antes irradiaba calma y serenidad, estaba ahora marcado por una expresión sombría. Cuando Kuranes se acercó a ella, la mujer lo miró con una tristeza palpable en sus ojos. Era como si viera todo lo que él había experimentado hasta ese momento y, más aún, todo lo que aún le quedaba por comprender. «¿Qué has hecho, Kuranes?», preguntó ella, su voz suave, pero llena de un peso inexplicable. Kuranes se detuvo, sintiendo que algo profundo se removía en su interior. No sabía cómo responder. La ciudad, la mujer, todo parecía tener una carga emocional que no podía identificar. Había cruzado el umbral, había llegado hasta allí, pero algo no estaba bien. Algo seguía sin encajar. «He venido a encontrar la verdad», respondió finalmente, con una firmeza que no sentía en su interior. «Pero todo parece vacío. ¿Qué ha sucedido con Celepais?». La mujer lo observó en silencio durante un largo momento. Finalmente, habló, y sus palabras fueron como una revelación. «Celepais siempre ha sido un reflejo de tus deseos, Kuranes. Y lo que ves ahora, lo que sientes, es el resultado de lo que has creído ser verdad. La ciudad no puede cambiar, porque la verdad que buscas está dentro de ti. Ya no está en las calles ni en los edificios. Está en ti mismo, en lo que elegiste creer, en lo que elegiste no ver». Kuranes sintió una oleada de comprensión que lo abrumó, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento tuviera un solo propósito: revelarle lo que había estado oculto en su alma. La ciudad, la mujer, todo lo que había vivido en Celepais era solo una manifestación de su búsqueda interior. Había buscado la paz en un lugar externo, cuando la verdadera paz solo podía encontrarse dentro de sí mismo. La mujer dio un paso atrás, su rostro aún sombrío, pero con una leve sonrisa en sus labios. «Ahora sabes lo que debes hacer, Kuranes. Ya no estás buscando en el lugar equivocado. La puerta que cruzaste no era la de Celepais, sino la de tu propio ser. El verdadero viaje comienza ahora». Y con esas palabras, la ciudad comenzó a desvanecerse lentamente, y Kuranes despertó de nuevo. Capítulo 6. La revelación del interior. Kuranes despertó con un sobresalto, la respiración agitada y el corazón palpitante. Por un momento, se quedó inmóvil, sin poder procesar lo que acababa de vivir. La visión de Celepais desvaneciéndose frente a él, como si nunca hubiera existido, aún lo embargaba con una sensación extraña de desconcierto y desorientación. Había sentido esa ciudad como su hogar, un lugar donde sus sueños y su ser más profundo se encontraban en perfecta armonía. Pero ahora, con la mujer dorada y sus palabras resonando en su mente, comenzaba a comprender que quizás nunca había sido el lugar lo que buscaba, sino una versión idealizada de sí mismo que le había otorgado poder y paz. Se levantó de la cama, sudoroso, como si el cuerpo necesitara recobrar la normalidad después de un largo viaje. Sin embargo, algo era diferente. La quietud del lugar que lo rodeaba, la habitación en la que se encontraba, parecía más sombría que antes. La luz entraba tenuemente por la ventana, pero no ofrecía consuelo. Todo lo que veía,
tocaba y sentía era una reproducción de la realidad, pero con un velo que ahora le resultaba inquietante. Kurane se dirigió al espejo de la habitación, y al mirarse, la primera sensación que tuvo fue la de una distancia extraña con su propio reflejo. Se veía igual que siempre, pero no era el mismo. ¿Cómo podría serlo después de todo lo que había vivido? Aquel ser que ahora contemplaba no era el mismo joven que había llegado a Celepais, ni el mismo que había abandonado su vida ordinaria buscando algo más grande. Su mirada parecía más profunda, como si algo hubiera sido desvelado en su interior. El rostro en el espejo no solo le devolvía su imagen, sino también un conjunto de emociones contradictorias que emergían a la superficie. Algo lo estaba transformando, y no podía dejar de pensar que las visiones de Celepais, su deseo constante de encontrar un lugar perfecto, eran la manifestación de sus propias inseguridades y miedos. Había vivido en el refugio de esa ciudad porque no sabía cómo enfrentar la vida real. Había creado una ilusión de paz para escapar de los desafíos que lo rodeaban, pero ahora la figura de la mujer dorada y sus palabras le mostraban una verdad mucho más compleja. La puerta de la habitación, antes tan común, parecía ahora más una frontera hacia lo desconocido. Kurane sabía que debía ir más allá. No podía seguir encerrado en sus propios pensamientos y en el espejismo de un lugar que nunca existió. Debía descubrir lo que realmente había dentro de él, comprender lo que había estado buscando y por qué se había aferrado tanto a una mentira. Sin pensarlo dos veces, salió de la habitación y caminó hacia el pasillo. La luz de fuera lo envolvía con una calidez que parecía llamarlo, pero al mismo tiempo, el aire pesado lo oprimía. No importaba. Kuranes ya no podía darse el lujo de seguir preguntándose. Lo que había aprendido hasta ese momento debía ser la clave para lo que estaba por venir. Caminó sin rumbo, sintiendo que cada paso lo alejaba más de la persona que había sido, pero también lo acercaba a una nueva versión de sí mismo. Durante años, había buscado en el exterior lo que solo podía encontrar en su interior. Ahora, en su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque de una forma que no le resultaba completamente clara. Sabía que su vida no se resumía en Celepais, ni en ninguna otra fantasía, sino en su capacidad para enfrentar su propia verdad. Mientras caminaba por la ciudad, las calles se desvanecían lentamente ante sus ojos, como si el mundo real comenzara a desmoronarse a su alrededor. Pero no sentía miedo. Por primera vez, estaba dispuesto a enfrentar lo que realmente significaba vivir. La imagen de Celepais, la ciudad dorada y perfecta, se disolvió de su mente como un sueño que se desvanece al despertar. Ya no necesitaba un lugar idealizado. Necesitaba encontrar su propósito, su verdadero ser. Kurane se detuvo frente a un pequeño parque. El aire fresco de la mañana tocó su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de paz. No porque el mundo fuera perfecto, sino porque había dejado de buscar la perfección en un lugar o en una idea. Había comenzado a comprender que la verdadera libertad estaba en la aceptación de las imperfecciones, de las contradicciones que lo definían. No podía seguir persiguiendo una ciudad que existía solo en sus sueños, porque la vida real, con todo su caos y su belleza, era lo que realmente debía abrazar. Entonces, una figura apareció frente a él, una silueta conocida. Era la mujer dorada, aunque ya no era la misma. Su rostro reflejaba ahora una mezcla de tristeza y comprensión, como si supiera que Kuranes finalmente había comenzado a entender. «Has llegado lejos, Kuranes», dijo ella con voz suave, pero cargada de significado. Pero la verdadera revelación no está en lo que encuentras fuera de ti, sino en lo que descubres dentro. Kuranes la miró fijamente, sus ojos buscando algo más en ella. No sentía miedo, solo una paz profunda que nunca había conocido antes. Algo en su interior se estaba abriendo, una puerta mucho más grande que cualquier umbral físico, una puerta que le permitiría comprender su lugar en el mundo y en su propia vida. «Lo sé», respondió él, con una voz firme. «Celepais no estaba fuera de mí. Nunca lo estuvo». La mujer sonrió, y en sus ojos brilló una chispa de satisfacción. La ciudad, que en su mente había sido tan real, se desvaneció por completo. La imagen de la mujer dorada desapareció también, pero Kuranes ya no sentía que la necesitaba. Había encontrado algo mucho más grande que un paraíso distante. Había encontrado el valor para enfrentarse a sí mismo, para aceptar lo que era, con todas sus sombras y luces. Caminó por el parque, sin rumbo fijo, pero con la certeza de que, al fin, el viaje verdadero había comenzado. Y,
Por primera vez, no le temía al futuro. Sabía que lo que encontraría sería suficiente, porque lo llevaría dentro de sí mismo. Capítulo 7. El enfrentamiento con la oscuridad interior. Kuranes despertó nuevamente, aunque esta vez no con la sensación de un sueño interrumpido, sino con la conciencia de un despertar mucho más profundo. Había dejado atrás la ilusión de Celepais, y lo que se encontraba frente al ya no era un refugio dorado ni una ciudad que se disolvía en la distancia. Ahora, estaba en un espacio mucho más real, mucho más tangible. Pero había algo en el aire que lo hacía sentir como si la ciudad misma aún estuviera con él, de alguna manera, como un eco persistente de algo que ya no existía. Se encontraba en un pequeño campo, una vasta extensión de hierba verde que se extendía hacia un horizonte lejano. El sol brillaba con fuerza, pero el cielo parecía opaco, como si las nubes se hubieran instalado permanentemente en un tono grisáceo, sin permitir que el cielo mostrara su verdadero azul. A lo lejos, Kuranes vio lo que parecía un árbol solitario, una figura aislada en medio del campo. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que no estaba completamente solo. Algo más estaba en este lugar, algo que todavía no comprendía por completo. Avanzó, sin saber muy bien qué esperaba encontrar, pero guiado por una necesidad que iba más allá de su comprensión consciente. Sabía que este viaje, que ya no estaba determinado por las visiones de Celepais ni por las palabras de la mujer dorada, lo llevaría a un punto crucial. Estaba más cerca de descubrir lo que había dentro de él, y al mismo tiempo, más cerca de enfrentarse a la parte de sí mismo que tanto temía. Con cada paso, el campo parecía transformarse. La tierra bajo sus pies se volvía más dura, las flores que antes adornaban la hierba se marchitaban rápidamente, y la luz del sol parecía tornarse aún más tenue. La figura del árbol se acercaba lentamente, pero no era la imagen tranquila de un árbol solitario que había esperado encontrar. A medida que se aproximaba, el árbol adquirió una forma extraña, algo antinatural. Sus ramas se retorcían hacia el cielo, como si intentaran escapar del suelo, pero de alguna manera, eran inertes, como si la vida misma las hubiera abandonado. Kuranes se detuvo frente al árbol, el cual ahora parecía irradiar una energía oscura, fría. A su alrededor, la atmósfera se volvía más densa y pesada. Podía sentir cómo la oscuridad se cernía sobre él, como si estuviera atrapado en una pesadilla. De repente, una voz profunda y gutural emergió del aire, resonando en cada rincón de su ser, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Creías que podías escapar de mí, Kuranes?, dijo la voz, llena de burla y desafío. Kuranes no pudo evitar un escalofrío que recorrió su espina dorsal. La voz era familiar, aunque no sabía por qué. Sin embargo, lo que sentía más que miedo era una sensación de reconocimiento, como si estuviera siendo confrontado por algo que había estado oculto en las sombras de su alma durante años. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando por la intensidad del momento, pero también por la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. La oscuridad frente a él se condensó, como si tomara forma, y allí, emergiendo de entre las sombras, vio una figura. No era completamente humana, pero sí una versión distorsionada de sí mismo. La figura era una versión más sombría, más desfigurada, con ojos profundos y vacíos que reflejaban todo lo que Kuranes había reprimido, todos los miedos y las inseguridades que había intentado ignorar a lo largo de su vida. Era él, pero al mismo tiempo, no lo era. Soy todo lo que has negado, todo lo que has temido, todo lo que has tratado de esconder dentro de ti, dijo la figura, su voz como un eco que resonaba en las paredes de la mente de Kuranes. Kuranes se quedó allí, inmóvil, observando esa manifestación de sus propios temores. Aquella figura no solo era una representación externa de sus inseguridades, sino una parte de su ser que se había mantenido oculta durante mucho tiempo. Era la cara de sus dudas, de su miedo al fracaso, de su incapacidad para enfrentar la oscuridad que había dentro de él. No eres nada sin mí, continuó la figura, con una sonrisa cruel que le congeló la sangre. Tú me has creado, Kuranes. Me has alimentado con cada duda, con cada miedo que has evitado enfrentar. ¿Por qué crees que Celepais no podía salvarte? ¿Por qué no puedes escapar de ti mismo? Kuranes sintió una oleada de emociones encontradas. No podía negar lo que esa figura decía. Había estado buscando la respuesta fuera de sí mismo, en lugares lejanos, en un sueño idealizado de una ciudad perfecta, cuando lo único que debía hacer era mirar dentro de su propia oscuridad. Se había escapado de sus miedos,
Había refugiado su ser en un paraíso que nunca existió, y al hacerlo, había alimentado esa sombra que ahora lo enfrentaba. Pero Kuranes ya no quería huir. Miró a la figura, su rostro marcado por la dureza de sus propias emociones. Sabía que este era el momento, el punto culminante de su viaje. Tenía que enfrentarse a esa sombra y, en lugar de negarla, aceptarla como parte de sí mismo. «Te acepto», dijo, con una voz que sonaba más fuerte de lo que se sentía. Sabía que, en ese momento, debía aceptar la oscuridad que había en él, abrazar todas las partes de sí mismo, incluso las que no entendía. La figura de la oscuridad comenzó a desvanecerse lentamente, como si las palabras de Kuranes hubieran debilitado su poder. El aire pesado se disipó y la atmósfera comenzó a aclararse. El árbol que antes se veía retorcido y muerto empezó a despojarse de sus ramas oscuras y adquirir un tono más cálido, mientras la luz del sol comenzaba a brillar con más fuerza. Kuranes observó el campo alrededor de él, que ahora parecía más vibrante, más vivo. La oscuridad había sido una parte de él, pero ahora entendía que no podía dejar que la definiera. La aceptación de esa parte de sí mismo era lo que lo había liberado, lo que le permitía seguir adelante. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, ya no hacia un lugar distante, sino hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Sabía que su viaje no había terminado, pero también sabía que, por primera vez, estaba listo para enfrentarse a lo que viniera. Capítulo 8. La revelación del pasado. Kuranes había recorrido un largo camino, enfrentándose a sus miedos y confrontando las sombras que se habían ocultado en las profundidades de su alma. El peso de las decisiones pasadas y las ilusiones rotas ya no lo perseguían con la misma intensidad. Había comenzado a comprender que las respuestas no se encontraban en un lugar o una ciudad idealizada, sino dentro del mismo. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo más se estaba gestando en su interior, algo que aún debía desvelar. Había algo en su pasado, algo que necesitaba entender completamente para cerrar el ciclo de su búsqueda. Una tarde, mientras caminaba a través de un pequeño bosque, Kuranes se detuvo a orillas de un río. El sonido del agua fluyendo parecía calmarlo, como si le ofreciera una pausa en medio de su viaje. Se sentó junto a la orilla, dejando que la corriente lo arrullara en un estado de reflexión. Mientras observaba el agua, sus pensamientos lo llevaron al pasado, a los días en los que todo había comenzado, a su vida antes de que comenzara su búsqueda por Celepais. Recordó aquellos días en los que se sentía atrapado en la rutina, incapaz de encontrar algo que le diera verdadero propósito. La ciudad, su familia, su vida diaria, todo parecía vaciarse ante su mirada, hasta que la idea de una ciudad perfecta lo había llamado con promesas de escape. Pero ahora, algo nuevo emergía en su mente, como un susurro de conciencia. Quizás lo que había estado buscando no solo era un lugar, sino una forma de huir de lo que había dejado atrás. El peso de su pasado, los lazos rotos, las decisiones no tomadas, todas esas sombras que había dejado atrás de manera inconsciente se revelaban ahora ante él. Tal vez había algo en su vida anterior que aún no había entendido completamente. De repente, algo interrumpió su reflexión. Una figura apareció a lo lejos, acercándose lentamente. Kuranes alzó la vista y reconoció a un hombre que caminaba hacia el con paso firme. No sabía quién era, pero su rostro le parecía vagamente familiar, como si hubiera visto esa figura en un sueño o en alguna otra parte de su vida. Era una cara que evocaba algo lejano, algo que había olvidado. El hombre se acercó y se detuvo frente a Kuranes, mirando al río con la misma tranquilidad que él. ¿Te ha traído el río también?, preguntó el hombre, su voz grave pero calmada, como si compartiera un conocimiento profundo de la vida. Kuranes lo miró, sorprendido por la pregunta. No sabía cómo responder. El hombre parecía estar leyendo sus pensamientos, o al menos lo que había de más profundo en él. ¿Quién eres?, preguntó Kuranes finalmente, no con miedo, sino con una curiosidad que brotaba de su confusión. El hombre sonrió, una sonrisa que no era del todo amigable ni completamente distante, sino más bien sabia, como si supiera algo que Kuranes aún no había logrado comprender. Soy alguien que conoces bien, aunque no lo recuerdas. Tal vez aún no estés listo para entender todo lo que he venido a decirte, pero lo sabrás a su debido tiempo. Kuranes se levantó, sintiendo que la conversación se volvía más enigmática. Había algo en la mirada del hombre que lo inquietaba, una intensidad en sus ojos que parecía decir más de lo que sus palabras podían expresar. Algo dentro de él, algo profundo, empezaba a moverse.
¿Qué es lo que no recuerdo? Preguntó Kuranes, casi con desesperación, como si la respuesta fuera algo vital que necesitaba saber. El hombre lo miró fijamente, sus ojos reflejando una sabiduría que parecía trascender el tiempo. Después de un largo momento, habló de nuevo, pero esta vez su voz no fue solo una simple pregunta, sino una afirmación rotunda. «Recuerdas a tu madre, ¿verdad? La razón por la que buscaste Celepais no tiene solo que ver con tus deseos de escapar. Tú trataste de huir de algo más, algo que perdiste mucho antes de comenzar tu viaje. Perdiste la conexión con quienes te amaban, y esa desconexión te ha perseguido todo este tiempo». Kuranes sintió un nudo en el estómago. Recordó a su madre, pero de manera vaga, casi etérea. Sus recuerdos de ella se desvanecían, como si el paso del tiempo hubiera borrado muchos de los momentos que compartieron. Sin embargo, lo que el hombre decía tenía un peso considerable en su mente. De alguna manera, sentía que esa verdad podía ser crucial para comprender todo lo que había estado buscando. «¿Qué tiene que ver mi madre con todo esto?», preguntó Kuranes, casi sin poder creer que su propia historia personal tuviera algo que ver con su búsqueda en Celepais. El hombre observó el río un momento más antes de responder. «Lo que has olvidado es que en tu búsqueda de un lugar perfecto, en tu afán de huir del mundo real, dejaste atrás algo más que una simple ciudad. Dejaste atrás tu propio ser, las conexiones humanas que te definían. Y la razón por la que esas conexiones se rompieron fue más que un accidente. Fue el miedo que sentiste al ver la fragilidad de todo lo que amabas. La ciudad que querías encontrar en Celepais no era solo un lugar, era una metáfora de lo que habías perdido. Tú, Kuranes, te olvidaste de ti mismo». Las palabras del hombre calaron profundo en el corazón de Kuranes. De repente, se dio cuenta de que había estado buscando un refugio externo, pero lo que realmente necesitaba era reconciliarse con su propio pasado, con su dolor y su pérdida. Al hacerlo, había olvidado el valor de las relaciones humanas, el significado de la conexión genuina con los demás. El hombre parecía entender que Kuranes había alcanzado esa comprensión. Lo miró una vez más, y en sus ojos brilló una pequeña chispa de satisfacción, como si hubiera cumplido su cometido. «La ciudad que buscas no está en los sueños ni en la distancia. Está en tu corazón, Kuranes, en la aceptación de todo lo que eres, lo que has sido y lo que aún puedes llegar a ser. Tu viaje no termina en Celepais, sino en ti mismo. No busques fuera lo que puedes encontrar dentro». Con esas últimas palabras, la figura del hombre comenzó a desvanecerse, como una niebla que se disipa al contacto con el aire. El río siguió fluyendo, y la luz del sol brilló un poco más fuerte, como si el mundo hubiera recibido una pequeña revelación. Kuranes se quedó allí, solo, pero ya no vacío. Sabía lo que debía hacer. Había enfrentado sus sombras, había aceptado las pérdidas, y ahora podía empezar a sanar. La búsqueda de Celepais no era más que un símbolo de su propia desconexión. Ahora entendía que, al final, la ciudad perfecta debía nacer dentro de él, desde su propia reconciliación con el pasado. Se levantó, mirando al horizonte. Aún quedaba mucho por hacer, pero ya no temía al futuro. Estaba listo para el siguiente paso, con una nueva claridad en su corazón. Capítulo 9. La ciudad interior. El amanecer se levantó sobre el campo de Kuranes, tiñendo el cielo de un suave tono dorado. El río, que había estado fluyendo tranquilamente durante su conversación con el misterioso hombre, continuaba su curso, pero ahora parecía tener un propósito distinto, un símbolo del paso constante del tiempo, del cambio que ya había comenzado en Kuranes. Algo se había transformado en él, un entendimiento más profundo de sí mismo que, aunque lento, era irreversible. Kuranes continuaba su viaje, pero con una mente renovada. Su destino ya no era un lugar lejano, ni un espejismo de perfección. Ahora entendía que la búsqueda de Celepais no era más que una metáfora de la desconexión de su propio ser, de su huida hacia un refugio ilusorio. A medida que avanzaba por los caminos que lo llevaban hacia un horizonte desconocido, se daba cuenta de que la ciudad que había estado buscando no era algo que pudiera encontrar en un mapa o en los confines de un sueño. No era un lugar, sino una idea, una forma de ser que debía construir dentro de sí mismo. Durante días, Kuranes vagó por un paisaje que parecía un reflejo de su mente. Vastas llanuras y montañas lejanas, valles silenciosos y cielos abiertos. Había una serenidad en su entorno que antes le habría parecido monótona, pero ahora se sentía parte de él. Los paisajes cambiaban,
pero su comprensión interior también lo hacía, y por primera vez desde su partida, Kurane sentía que avanzaba en el camino correcto. Una tarde, al llegar a un pequeño pueblo al borde de un bosque, encontró un lugar que lo hizo detenerse. No era una ciudad gloriosa ni un lugar majestuoso como había soñado. Era un refugio simple, compuesto por casas humildes y gente tranquila, pero algo en la atmósfera lo llamó a entrar. No podía precisar qué era, pero sentía que este lugar albergaba una sabiduría que necesitaba descubrir. Decidió quedarse allí por un tiempo, por lo menos para entender qué había en ese lugar que lo atraía con tal fuerza. El pueblo estaba lleno de vida, pero no de la vida ruidosa y bulliciosa que uno podría esperar de una ciudad. Había una paz que solo se encontraba en aquellos que vivían en completa armonía con su entorno, ajenos a las preocupaciones del mundo exterior. Las personas aquí no parecían estar atrapadas en el deseo de obtener algo más, como él lo había estado. Eran sencillas, pero felices, y tenían una conexión visible con todo lo que los rodeaba. Kuranes comenzó a observar a los habitantes, a hablar con ellos. La mayoría eran ancianos, con una sabiduría tranquila que contrastaba con la prisa de las ciudades que él había conocido. Un anciano llamado Ardan, que parecía ser el líder del pueblo, lo invitó a su casa una tarde. Era una vivienda modesta, con paredes de madera y una chimenea que ardía suavemente. El aire estaba lleno de aromas a hierbas frescas y madera quemada. «Has llegado a un buen lugar, joven», dijo Ardan mientras servía una taza de té en una mesa rústica. «Este es un lugar que algunos llamarían pueblo, otros lo llamarían refugio, pero nosotros lo llamamos la ciudad interior». Kuranes frunció el ceño, intrigado. No entendía del todo lo que Ardan quería decir con esas palabras. «La ciudad interior, ¿qué es eso?», preguntó, como si lo que el anciano decía tuviera una significancia mucho mayor de la que podía comprender en ese momento. Ardan sonrió suavemente y se acomodó en su silla, como si estuviera esperando la pregunta. «La ciudad que buscas no está fuera, Kuranes. Está dentro de ti. En todo lo que has vivido, en todas las conexiones que has hecho con el mundo que te rodea. Muchos viajan por la vida buscando un lugar, un destino, un refugio. Pero los que han encontrado la paz no buscan nada fuera de sí mismos. La ciudad está en su interior, porque todo lo que necesitas está dentro de ti. Tus recuerdos, tus relaciones, tus pensamientos y emociones. No hay nada que debas buscar, solo aceptar lo que eres». Kuranes escuchó con atención, sintiendo que cada palabra de Ardan tocaba una cuerda sensible dentro de él. Durante su viaje, había perseguido la idea de una ciudad perfecta, un lugar al que escapar. Ahora, por primera vez, entendía que el viaje que había emprendido no había sido solo físico, sino emocional y espiritual. Ardan continuó, su voz suave pero firme. «Cuando entendemos que la ciudad que buscamos no es algo que debamos construir con ladrillos y piedra, sino con nuestras experiencias, nuestras conexiones y nuestras emociones, todo cambia. La ciudad interior no tiene muros ni puertas, no es algo cerrado, sino un flujo continuo de entendimiento, amor y paz. Aquí, en este pueblo, hemos aprendido a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, a aceptar la impermanencia de la vida y a comprender que no hay necesidad de escapar». Kuranes se quedó en silencio, observando la simple pero profunda verdad que Ardan había compartido. Recordó los momentos en que había huido de sus propios miedos, buscando en lugares lejanos lo que solo podía encontrar dentro de sí. Había estado buscando el reflejo de algo que ya existía en su interior. La ciudad no era un lugar que pudiera llegar a conocer, sino una forma de ser que debía construir en su corazón. «¿Cómo llegamos a esa ciudad interior?», preguntó Kuranes, con una sensación de claridad creciente. Ardan se levantó lentamente y caminó hacia una ventana abierta, mirando el paisaje sereno del pueblo. «La clave está en la aceptación. Aceptar todo lo que eres, lo que has sido y lo que serás. Aceptar tus miedos, tus fracasos y tus logros. Cuando dejas de huir y de luchar contra ti mismo, cuando comprendes que todo lo que necesitas está aquí, en tu alma, la ciudad se revela por sí misma». Kuranes asintió lentamente, sintiendo que una parte de él finalmente estaba en paz. Por primera vez, no necesitaba huir ni buscar algo más allá de lo que ya había dentro de él. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores naranjas y rojos. Kuranes miró por la ventana junto a Ardan, observando la tranquilidad del pueblo. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero ya no sentía esa urgencia de búsqueda.
Había encontrado algo mucho más valioso: la serenidad de la aceptación. Al día siguiente, Kuranes decidió continuar su camino, pero ahora con una nueva perspectiva. No importaba a dónde lo llevara el futuro, porque había aprendido a encontrar la paz en su ciudad interior. Capítulo 10. El eco de los recuerdos. Kuranes había recorrido ya una gran parte de su viaje, pero la sensación de haber encontrado un remanso de paz, como en el pueblo que había dejado atrás, aún persistía en su mente. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un momento mientras estaba allí, disfrutando de una tranquilidad que nunca había experimentado. Sin embargo, al igual que el río que nunca se detenía, su camino seguía adelante. Los recuerdos de su vida anterior, de su familia y su ciudad, aún lo perseguían, como ecos lejanos de un pasado que no podía olvidar del todo. Aunque comprendía profundamente la lección del pueblo sobre la aceptación, los ecos de su infancia, de su vida perdida, seguían resonando en su mente. Había pasado tanto tiempo buscando un lugar en el que pudiera sentirse completo, un refugio perfecto, que ahora le resultaba difícil aceptar la posibilidad de que la verdadera paz ya estuviera dentro de él. El peso de esos recuerdos se hacía cada vez más pesado a medida que avanzaba, y sentía que algo aún no estaba resuelto en su interior. Por más que había comprendido lo que Ardan le había dicho, no podía evitar la sensación de que su pasado lo seguía, como una sombra persistente, acechando detrás de su presente. Un día, mientras caminaba por un sendero solitario en un bosque denso, algo inusual ocurrió. Una ráfaga de viento estremeció los árboles, y el susurro de las hojas pareció transformarse en palabras. Kuranes se detuvo, confundido, al principio sin entender lo que ocurría. El viento se calmó, pero el eco de aquellas voces, de aquellos susurros, seguía reverberando en su mente. A medida que avanzaba, las voces se volvían más claras, hasta que finalmente pudo distinguirlas. «Recuerda», murmuraban las voces. «Recuerda lo que dejaste atrás». Kuranes sintió una oleada de emociones encontradas: miedo, nostalgia, e incluso una pequeña chispa de esperanza. Estaba claro que el pasado seguía llamándolo, y de alguna manera, no podía escapar de él. Pero en ese momento, algo despertó en su interior. El viento parecía ser una señal, algo que lo llamaba a enfrentar lo que había dejado atrás, a buscar finalmente el entendimiento y la reconciliación con lo que ya había vivido. Continuó caminando por el sendero, guiado por aquellas voces, hasta que se encontró en un claro donde el sol brillaba a través de las ramas de los árboles, iluminando un pequeño arroyo. En ese lugar, se sentó junto al agua, contemplando la serenidad del entorno, pero también enfrentando la tormenta interna que se desataba dentro de él. Sabía que no podía seguir huyendo de su pasado. Tenía que mirar hacia atrás, hacia todo lo que había perdido, y comprender lo que esos recuerdos significaban. De repente, una figura apareció ante él. No era una persona real, sino una imagen que surgió de su mente. Era la imagen de su madre, con su rostro sereno y su mirada llena de amor y comprensión. Kuranes la miró fijamente, sin poder hablar. Ella parecía tan real, tan cercana, como si estuviera allí, justo frente a él. «Te he estado esperando», dijo su madre con voz suave, casi como un susurro. Kuranes tragó saliva, incapaz de responder. Sentía una mezcla de emociones: tristeza por todo lo que había perdido, y una profunda gratitud por su madre, por todo lo que le había dado antes de partir. Pero también sentía una amarga frustración por no haber entendido todo esto antes. Ahora, en su búsqueda por encontrar una ciudad perfecta, había ignorado lo que realmente importaba. «Madre», susurró, finalmente encontrando su voz. «¿Por qué no te escuché antes? ¿Por qué busqué tanto en lugares lejanos, cuando lo que realmente necesitaba estaba cerca de mí?» La imagen de su madre sonrió suavemente, su rostro lleno de comprensión. «No es tarde, hijo mío. No se trata de lo que hayas hecho o no hecho, ni de lo que hayas perdido. Se trata de lo que puedes hacer ahora. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro está por escribirse. Has aprendido mucho, pero aún tienes tiempo para vivir plenamente, para encontrar la paz dentro de ti. Recuerda lo que hemos compartido, pero no te quedes atrapado en los recuerdos. Tienes que vivir tu vida». Kuranes sintió una calidez en su pecho, una sensación de consuelo que solo su madre podría ofrecerle, incluso en la distancia. El dolor de la pérdida comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una comprensión profunda. Había estado buscando respuestas en un lugar lejano,
cuando lo que realmente necesitaba era recordar lo que ya había aprendido en su hogar, en los días pasados junto a su madre. La paz no estaba en la búsqueda, sino en la aceptación del presente. La figura de su madre comenzó a desvanecerse lentamente, como un sueño que se desvanece al despertar. Antes de desaparecer por completo, ella le susurró: «Recuerda que Celepais está dentro de ti, hijo mío. Y siempre lo estará». Kuranes permaneció allí, en silencio, mientras la figura se desvanecía. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió tristeza ni vacío. Solo paz. Sabía que había llegado al final de su búsqueda, aunque de una manera completamente diferente a la que había imaginado. Había encontrado lo que había estado buscando no en un lugar, sino en su interior, en su propio ser. Cuando se levantó para continuar su camino, el sendero ya no le parecía tan incierto. Sabía que, aunque el viaje continuaba, ya no estaba huyendo. Ahora avanzaba con una comprensión más profunda de sí mismo, de su pasado y de lo que significaba encontrar verdaderamente la paz. El eco de los recuerdos se desvaneció finalmente, dejando atrás solo el sonido del arroyo, el susurro del viento y la sensación de serenidad que se había instalado en su alma. Capítulo 11. La revelación final. Después de la revelación en el claro del bosque, Kuranes sintió una calma profunda que lo acompañaba mientras caminaba hacia su próximo destino. Ya no estaba buscando algo en el mundo exterior, sino que se sentía en paz con el lugar donde estaba. El peso de la búsqueda de Celepais ya no le oprimía el corazón. Había comprendido que la ciudad que había ansiado no era más que una manifestación de su deseo de escapar, de hallar algo perfecto que pudiera colmar sus vacíos internos. Sin embargo, había entendido que la perfección no se encontraba en la huida, sino en el proceso de aceptación de la imperfección propia. Durante su jornada, Kuranes se dio cuenta de que los paisajes por los que viajaba ya no le parecían tan ajenos, tan distantes. Había aprendido a conectarse con su entorno, a disfrutar de la sencillez de la naturaleza que antes había tomado por algo trivial. Cada árbol, cada flor y cada río parecían contener un mensaje que él ahora podía leer. La belleza del mundo ya no era algo que debía buscar, sino algo que se le ofrecía con cada paso que daba. Al llegar a una pequeña aldea al pie de una montaña, Kuranes sintió un nuevo impulso. Aunque la aldea parecía ser solo una de tantas que había atravesado, algo en ella le llamó la atención. Un leve resplandor, como una luz suave y cálida, parecía emanar de las casas y de las personas que caminaban por el lugar. Era un resplandor sutil, algo que no podía explicarse fácilmente, pero que parecía invitarlo a entrar. Se acercó al centro del pueblo, donde una figura anciana, vestida con ropas sencillas pero luminosas, lo observaba desde una de las entradas. Tenía una mirada profunda y sabia, como si hubiese estado esperando a Kuranes durante mucho tiempo. Su rostro, surcado por las líneas del tiempo, mostraba una serenidad que Kuranes sintió como algo familiar. «Bienvenido, joven viajero», dijo la anciana, su voz suave y llena de una tranquilidad infinita. «Te hemos estado esperando». Kuranes la miró, atónito. Aunque nunca la había visto antes, había algo en su presencia que le resultaba reconfortante. No sabía qué significaba, pero la sensación era inconfundible. Esta mujer sabía algo que él no sabía, algo que necesitaba descubrir. «¿Me están esperando?» «¿Quién es?», preguntó, sin poder evitar la curiosidad. La anciana sonrió de manera cálida, como si ya hubiera comprendido la pregunta antes de que fuera formulada. Los que buscan el verdadero entendimiento nunca están realmente solos. Hay una conexión entre todos los que están en el camino de encontrar lo que está dentro de sí mismos. Los que han logrado encontrar lo que llaman Celepais lo han hecho, no por la búsqueda en el mundo exterior, sino por aceptar la verdad de su ser. Este es un lugar donde los viajeros como tú pueden venir a descansar, a entender, a revelar lo que ya sabían en lo profundo de su alma. Kuranes frunció el ceño, sintiendo una oleada de entendimiento. No era simplemente una revelación, era como si todas las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar de una manera que él no había anticipado. Esta aldea, esta mujer, representaban algo más grande, algo que solo podría comprender si se atrevía a aceptar lo que había aprendido hasta ese momento. «Celepais, ¿es esto?», preguntó, su voz temblando de emoción, señalando la aldea y las personas que lo rodeaban. La anciana lo miró, como si estuviera mirando más allá de su apariencia física, hasta lo más profundo de su ser. «Celepais no es un lugar físico, Kuranes.
No es una ciudad que puedas encontrar en un mapa. Celepais es la comprensión final, el momento en que te das cuenta de que no hay nada que buscar porque todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Este es un espacio que has creado con tu viaje, con tu crecimiento. No es un destino lejano, es una revelación del alma. Kurane sintió que su corazón latía con fuerza. Era como si todo lo que había experimentado hasta ahora, todo lo que había aprendido, de repente hubiera adquirido un nuevo significado. Había estado buscando en el exterior, en las estrellas, en el horizonte lejano, cuando la verdadera ciudad ya estaba dentro de él. La anciana continuó. Lo que ves aquí es el reflejo de tu propio entendimiento, una manifestación del espacio que has creado dentro de ti. Los viajeros llegan aquí cuando ya han comprendido que el camino no lleva a ningún lugar en particular, porque el destino es un estado del ser, no un lugar físico. Kuranes cerró los ojos, procesando sus palabras. Recordó los paisajes que había atravesado, las personas que había conocido, los momentos de soledad y reflexión. Todo había sido parte de su viaje interior, de la comprensión de que la paz no estaba en escapar, sino en aceptar lo que ya era. Cuando abrió los ojos, la anciana había desaparecido, y en su lugar, un grupo de personas se había reunido en torno a él. Eran simples aldeanos, pero en sus rostros Kuranes pudo ver algo profundo, una paz, una serenidad que él ahora entendía. Ellos no eran diferentes a él, pero de alguna manera, habían alcanzado lo que él había estado buscando. Uno de los aldeanos, un hombre de mediana edad, se acercó a él y le extendió la mano. Bienvenido a la ciudad interior, Kuranes. Has encontrado lo que buscabas. Kuranes, con una sonrisa tranquila, aceptó su mano. Ya no sentía la necesidad de huir ni de buscar en un mundo lejano. La ciudad de Celepais ya estaba en su corazón, y eso era todo lo que necesitaba. Mientras se unía a los aldeanos, comprendió que la revelación no era un final, sino un nuevo comienzo. La verdadera paz no consistía en llegar a un destino, sino en ser consciente de que el viaje nunca termina. Celepais no era un lugar al que se llegaba, sino un estado de ser que siempre estaba disponible para aquellos que, como él, decidían aceptarlo. Capítulo 12. La tranquilidad de la sabiduría. Con el paso de los días, Kuranes permaneció en la aldea, profundamente sumido en la calma que parecía envolverlo por completo. A pesar de la quietud que había encontrado en este nuevo lugar, algo dentro de él seguía en movimiento, una sensación sutil de que aún había mucho por aprender. Había alcanzado la paz, eso no cabía duda, pero también comprendía que esta paz era solo el inicio de un proceso más profundo. Los aldeanos, sabios y serenos, no parecían necesitar mucho. Sus vidas eran simples, pero en su sencillez había una riqueza inmensa, una conexión con la naturaleza, consigo mismos y con los demás. Cada uno de ellos, sin excepción, poseía una profunda sabiduría que no se manifestaba en palabras grandiosas, sino en su manera de vivir. Kuranes comenzó a aprender que la verdadera sabiduría no se encontraba en los libros, ni en las enseñanzas filosóficas complicadas, sino en la observación atenta, en la aceptación de lo que es. Un día, mientras caminaba por los campos cercanos a la aldea, Kuranes fue acompañado por un anciano que parecía ser el más sabio de todos. Este hombre, conocido simplemente como Aram, era el tipo de persona cuya presencia emanaba una paz casi palpable. Kuranes lo había observado muchas veces desde que llegó, notando que Aram no se apresuraba nunca, sino que siempre parecía estar en el momento exacto, sin preocuparse por el futuro ni por el pasado. Aram invitó a Kuranes a acompañarlo durante su caminata diaria, una costumbre que él mantenía cada mañana. Mientras caminaban en silencio por el campo, Kuranes le preguntó: Aram, ¿cómo lograste alcanzar tal serenidad? He vivido tanto buscando fuera de mí mismo, y ahora parece que todo lo que necesito está aquí, en este momento. Pero, a veces, siento que aún falta algo. ¿Cómo lograste llegar a este estado? El anciano sonrió suavemente, sus ojos llenos de sabiduría, y se detuvo un momento para mirar el horizonte. La serenidad no es algo que se pueda alcanzar como si fuera un premio, Kuranes, respondió Aram con calma. No se trata de un destino al que llegamos después de un largo viaje, sino de un proceso constante. La serenidad es la aceptación del presente tal como es, sin tratar de cambiarlo o forzarlo. La vida es lo que es, y cuando aprendemos a dejar de luchar contra ella, encontramos la paz. Kuranes reflexionó sobre sus palabras. Había estado buscando algo fuera de él, algo que lo completara,
cuando en realidad todo lo que necesitaba estaba dentro. Pero Aram continuó. No creas que llegar a la paz es el final. La paz es simplemente el comienzo de una vida vivida plenamente. El camino nunca termina, porque la vida misma es un proceso continuo de crecimiento, de aprendizaje y de aceptación. Kuranes miró al anciano, con una sensación de claridad que comenzaba a formarse en su mente. Comprendió que la paz no era un estado estático, sino algo fluido. No se trataba de llegar a un punto y quedarse allí, sino de abrazar el movimiento constante de la vida, sus altibajos, su belleza y sus dificultades. Esa misma tarde, Aram invitó a Kuranes a sentarse junto al fuego, donde los aldeanos se reunían habitualmente para compartir historias y enseñanzas. La luz del fuego danzaba en sus rostros mientras las sombras parecían cobrar vida alrededor de ellos. Kuranes se acomodó junto al anciano, quien comenzó a hablar de los ciclos naturales de la vida, las estaciones y los ritmos del universo. El universo está en constante cambio, dijo Aram, mientras observaba las llamas que danzaban. Nada permanece igual por mucho tiempo. La vida, en su esencia, es transformación. Al aceptar este flujo, no solo aceptamos lo que es, sino que también aprendemos a vivir en armonía con todo lo que ocurre a nuestro alrededor. La serenidad llega cuando entendemos que todo tiene su tiempo, su lugar y su propósito. Las palabras de Aram calaban profundamente en el corazón de Kuranes. Había pasado tanto tiempo resistiéndose al cambio, intentando encontrar algo fijo, algo seguro, que ahora se encontraba ante una revelación. La verdadera serenidad venía de aceptar esa impermanencia. La paz no se encontraba en un lugar perfecto, sino en la capacidad de fluir con los cambios de la vida, como las olas del mar que avanzan y retroceden sin esfuerzo. Esa noche, mientras descansaba bajo las estrellas, Kuranes se quedó mirando el cielo. Las estrellas brillaban en su constelación habitual, pero esta vez, en lugar de pensar en lo lejano y lo inalcanzable, pensó en la conexión que existía entre todo. Las estrellas, los árboles, el aire, las personas, todo formaba parte de un mismo ciclo, un mismo tejido que sostenía la vida. En ese momento de reflexión, Kuranes comprendió que había alcanzado un nuevo nivel de entendimiento. No se trataba de escapar del sufrimiento, ni de encontrar una ciudad perfecta. Se trataba de aceptar el flujo natural de la vida, con todas sus imperfecciones y belleza. La sabiduría no estaba en un conocimiento lejano, sino en vivir plenamente, sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. Al día siguiente, se despertó con una sensación de libertad. Ya no sentía la necesidad de buscar, de correr detrás de algo que no existía. Todo lo que había necesitado estaba frente a él, en el presente, en el ahora. Sabía que el camino de la vida no tenía un final claro, pero eso ya no le preocupaba. Lo que importaba era cómo caminaba en él. La aldea, con su calma y su sabiduría, le había enseñado la lección más importante de todas. La verdadera paz no depende de lo que encontramos, sino de cómo vivimos con lo que tenemos. Y así, Kuranes, aunque aún joven, había alcanzado la comprensión final. La paz es el fluir, el aceptar y el ser. Y, en ese fluir, había encontrado su lugar en el mundo. Capítulo 13. El viaje hacia el interior. La vida en la aldea seguía su curso, tranquila y serena, como una corriente que avanza suavemente sin prisa ni esfuerzo. Kuranes había aprendido a vivir en armonía con los demás, con la naturaleza y, sobre todo, consigo mismo. Sin embargo, en el fondo de su ser, aún había una sensación de inquietud. Aunque había alcanzado la paz, sentía que algo aún faltaba, como una pieza del rompecabezas que no encajaba completamente. Un día, mientras caminaba solo por los campos, Kuranes se detuvo frente a un río que cruzaba la aldea. El agua fluía con una calma inquebrantable, pero en sus profundidades, podía ver que se movía con fuerza, siguiendo su curso sin detenerse. De alguna manera, el río parecía reflejar su propio estado emocional. La paz exterior era innegable, pero algo dentro de él seguía buscando, algo que aún no comprendía por completo. Fue entonces cuando escuchó la voz de Aram, que lo había estado observando en silencio desde un árbol cercano. La paz que has encontrado, Kuranes, es solo una parte del viaje. La otra parte es el entendimiento de lo que hay dentro de ti. No te detengas en la calma que has alcanzado en el exterior, porque dentro de ti todavía hay mucho por descubrir. Kuranes se giró hacia el anciano, sorprendido por sus palabras. Aunque sabía que la sabiduría de Aram era profunda, no esperaba que le hablara de nuevo sobre un nuevo aspecto de su viaje.
¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Kuranes, sin poder ocultar su duda. Aram lo miró fijamente, como si pudiera ver dentro de su alma. La paz es esencial, pero la comprensión de uno mismo va más allá. Es fácil sentirse en paz cuando el entorno es tranquilo, pero esa paz verdadera, la que perdura incluso cuando el mundo exterior se agita, solo se alcanza cuando exploramos nuestra propia naturaleza más profunda. Solo enfrentándonos a lo que hay dentro de nosotros mismos podemos alcanzar una comprensión plena. Kuranes reflexionó sobre las palabras del anciano. Durante todo su viaje, había buscado fuera de sí mismo, pero ahora comprendía que el siguiente paso era mirar dentro de su propio ser. Había llegado a un punto donde ya no podía avanzar sin explorar su propia alma. Así como el río fluye hacia el mar, él también debía fluir hacia lo más profundo de sí mismo. Esa noche, cuando el sol se despidió y la luna comenzó a iluminar el cielo estrellado, Kuranes se retiró a su choza, decidido a emprender este nuevo viaje. No era un viaje hacia un lugar físico, sino un viaje hacia su interior, hacia los rincones más ocultos de su mente y su corazón. Había comprendido que el mayor desafío de todos no era encontrar un lugar o una ciudad, sino desvelar las partes de sí mismo que aún permanecían en las sombras. Durante los días siguientes, Kuranes dedicó sus momentos de meditación a una introspección profunda. Se sentaba junto al río y observaba el agua fluyendo, mientras su mente viajaba hacia los rincones de su propia vida. Recordaba su infancia, los momentos de alegría y tristeza, las decisiones que había tomado, las personas que había conocido. Todo se entrelazaba en su mente, como una red de experiencias que formaban la persona que era en ese momento. A medida que profundizaba en su reflexión, Kuranes comenzó a ver algo que antes le había sido esquivo. Había pasado gran parte de su vida buscando fuera de él, esperando encontrar algo que lo completara, algo que le diera sentido a su existencia. Pero ahora entendía que no era algo externo lo que necesitaba. Todo lo que había buscado ya existía dentro de él. La paz, la sabiduría, la comprensión, todo estaba allí, esperando ser descubierto. Pero también vio algo más, las sombras de su ser. No eran malas ni destructivas, pero eran partes de sí mismo que había evitado o no quería enfrentar. Miedos, inseguridades, deseos no satisfechos, recuerdos dolorosos. Todo eso formaba parte de él, y había llegado el momento de aceptarlo. La verdadera paz, comprendió, no venía de ignorar esas sombras, sino de aceptarlas y aprender a vivir con ellas. Una tarde, mientras meditaba en la orilla del río, una imagen se formó en su mente. Vio una figura que caminaba hacia él, una sombra que emergía de las aguas. Era una representación de sus miedos, de todo lo que había intentado escapar a lo largo de su vida. La figura lo miró con ojos oscuros, pero no con hostilidad, sino con una invitación silenciosa. Kuranes, sin temor, se levantó y caminó hacia la figura. Al acercarse, sintió que la sombra comenzaba a disolverse, transformándose en algo más ligero, más cálido. De repente, la figura desapareció, y con ella, el miedo que había sentido. En su lugar, Kuranes sintió una profunda calma. Había enfrentado su propia oscuridad, y al hacerlo, había encontrado una nueva luz. Esa noche, al regresar a la aldea, Kuranes se sintió diferente. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero ahora estaba más consciente de que el verdadero camino hacia la paz interior era un proceso continuo. Había enfrentado las partes oscuras de su ser y las había integrado en su vida. Ya no temía lo que había dentro de él. Ahora entendía que esas sombras formaban parte de su totalidad. Aram, al verlo regresar, le sonrió como si ya supiera lo que había sucedido. «Has dado un paso importante, Kuranes», dijo el anciano. «No se trata solo de encontrar la paz exterior, sino de abrazar toda tu esencia, la luz y la oscuridad. Solo cuando somos capaces de aceptar todo lo que somos, podemos encontrar la verdadera libertad». Kuranes asintió, sintiendo una paz más profunda que nunca. Ya no necesitaba buscar fuera de sí mismo. Sabía que el viaje interior, aunque a veces difícil, era el más importante de todos. Había aprendido que el entendimiento de uno mismo no se encuentra en las respuestas fáciles, sino en la valentía de enfrentar las preguntas más profundas. Mientras la luna iluminaba la aldea, Kuranes sonrió para sí mismo. El viaje no terminaba allí, pero ahora sabía que, sin importar a dónde lo llevara, siempre llevaría consigo la verdad que había descubierto. Todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él. Capítulo 14. La revelación final.
El tiempo en la aldea parecía fluir con una cadencia diferente. Cada amanecer traía consigo una nueva capa de comprensión, una nueva revelación, que Kuranes comenzaba a integrar en su ser. Había aprendido a vivir sin las prisas que antes dominaban su vida, sin el afán de buscar siempre algo nuevo, algo mejor. En su interior, el sentido de paz y sabiduría se iba afianzando, pero, a pesar de todo, algo seguía resonando en su alma. Era una sensación de incompletitud, de que aún había algo más por entender, algo más por descubrir. Una tarde, mientras descansaba cerca del mismo río donde tantas veces había meditado, Aram se acercó a él con una mirada penetrante, como si hubiera estado observando el curso de los pensamientos de Kuranes desde la distancia. El anciano no dijo nada al principio, simplemente se sentó junto a él en silencio, dejando que la calma del río llenara el espacio entre ellos. Finalmente, Aram habló, su voz grave y tranquila, como siempre, pero esta vez con una profundidad que Kuranes no había escuchado antes. «Has recorrido un largo camino, Kuranes», dijo, mirando al agua que fluía sin prisa. «Has descubierto la paz, la serenidad, la aceptación. Has llegado al corazón de la vida misma, y has aprendido a caminar con ella. Pero aún no has comprendido todo lo que hay en ti. Hay una verdad más profunda que solo se revela cuando uno se enfrenta completamente a su propia existencia». Kuranes lo miró, intrigado, sin saber qué más podría haber en su interior que no hubiera descubierto ya. «¿De qué hablas, Aram?», preguntó, sintiendo una ligera inquietud, como si se le estuviera revelando algo que no alcanzaba a comprender completamente. El anciano lo observó con una intensidad que Kuranes no pudo evitar sentir. Aram sabía algo que Kuranes aún no entendía. Sin decir más, el anciano hizo un gesto con la mano, invitando a Kuranes a levantarse y seguirlo. En silencio, comenzaron a caminar juntos a lo largo del río, alejándose de la aldea, adentrándose en un bosque cercano. Los árboles, altos y frondosos, formaban un techo natural que apenas dejaba pasar la luz del sol, creando un ambiente misterioso y casi sagrado. Después de caminar durante algún tiempo, llegaron a una pequeña colina desde la cual podían ver toda la extensión del valle. El paisaje era impresionante. Las montañas se alzaban en la distancia, cubiertas por un manto de niebla que les confería un aire místico. El viento soplaba suavemente, como si la naturaleza misma estuviera respirando. Aram se detuvo en la cima de la colina y, mirando hacia el horizonte, comenzó a hablar. «Toda tu vida has estado buscando algo fuera de ti, Kuranes. Has estado buscando un lugar, una ciudad, un concepto que te diera respuesta. Has buscado la paz en el entorno, en las personas, en las enseñanzas. Pero nunca has mirado dentro de ti con la profundidad que realmente necesitas. La paz no es solo una aceptación pasiva de lo que es, ni una huida del mundo que te rodea. La paz, Kuranes, es un entendimiento más profundo, un entendimiento de que todo, en este universo, está interconectado». Kuranes lo escuchaba con atención, pero aún no entendía por completo a dónde quería llegar Aram. El anciano continuó. «Cuando entiendes que todo forma parte de un único flujo, un ciclo eterno de nacimiento y muerte, de creación y destrucción, entonces comprendes que no eres una entidad separada, no eres un ser aislado. Eres una parte de todo esto. La vida que corre a través del río, la vida que respiran los árboles, la vida que existe en los seres humanos, todo eso eres tú también. Eres uno con el universo, y al comprender esto, finalmente entiendes lo que significa ser libre». Kuranes sintió una ligera sacudida interior. Había pasado tanto tiempo buscando fuera de sí mismo, buscando respuestas en los lugares equivocados. Nunca había considerado la posibilidad de que, al igual que las aguas del río, él mismo formaba parte de un flujo mucho más grande y profundo. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que aún no había llegado a la comprensión completa. Aram, sin dejar de observar el horizonte, agregó: «Has buscado en el mundo exterior, pero ahora debes mirar al interior, no solo de tu alma, sino de la existencia misma. Debes entender que tú, y todo lo que te rodea, no son más que manifestaciones del mismo principio fundamental, la conciencia universal. Somos todos aspectos de algo mucho más grande que nuestra individualidad. El desafío es superar la ilusión de la separación y reconocer que todo es uno». Kuranes sintió una ola de comprensión invadirlo, como si una puerta secreta se abriera dentro de su mente. Había estado buscando respuestas como si fueran algo que pudiera encontrar en el exterior, como si la paz viniera de un lugar lejano.
Pero ahora comprendía que todo lo que había estado buscando era parte de él, de su ser más profundo. ¿Esto significa que somos uno con todo lo que nos rodea?, preguntó Kuranes, con la voz cargada de asombro. Aram asintió, sonriendo ligeramente. Así es. Somos uno con la naturaleza, con el cosmos, con la vida misma. La separación es solo una ilusión creada por la mente humana. Cuando te das cuenta de que todo está interconectado, entiendes que no hay nada que temer, porque todo lo que sucede es una manifestación de la misma energía, de la misma conciencia universal. La paz y la libertad vienen de esta comprensión profunda. Kuranes se quedó en silencio, absorbiendo las palabras de Aram. Era como si una capa de niebla se hubiera levantado de sus ojos, revelando una nueva visión de la realidad. Había comprendido, al fin, que la paz no era solo la aceptación pasiva de lo que sucedía, sino una comprensión activa de que todo era parte de un todo. Todo formaba parte de un flujo eterno e ininterrumpido. Al caer la noche, los dos se sentaron en silencio en la cima de la colina. Kuranes miraba las estrellas, ahora más conscientes que nunca de su conexión con ellas. En ese momento, comprendió que había alcanzado la revelación final. La paz no estaba en la búsqueda de algo fuera de él, sino en el reconocimiento de que, al final, todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él. El viaje había sido largo, pero había llegado a su fin. Capítulo 15. La paz alcanzada. El sol comenzaba a caer lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un tono rojizo y dorado. Kuranes se encontraba de pie en la misma colina donde había compartido sus últimas enseñanzas con Aram, pero ahora había algo diferente en su ser. La transformación que había experimentado durante su viaje estaba completa. Ya no era el hombre que había llegado a la aldea, ni siquiera el que había caminado con incertidumbre por las aguas del río en busca de respuestas. Ahora, Kuranes era alguien más, alguien que había comprendido lo esencial de la vida y lo había integrado en su ser. Había alcanzado una comprensión que trascendía la mente racional, una comprensión que solo se obtiene cuando el alma se encuentra en paz con todo lo que es. A su lado, Aram observaba el atardecer en silencio. Parecía que el anciano ya sabía que este momento estaba cerca, que el viaje de Kuranes llegaba a su fin. Sin embargo, no había ni un atisbo de tristeza en su rostro, sino una tranquila satisfacción, como si él también estuviera disfrutando de este último paso del viaje. La naturaleza a su alrededor parecía respirar con la misma calma que Kuranes sentía en su corazón. Finalmente, el anciano rompió el silencio. «Has llegado a lo que buscabas, Kuranes», dijo Aram, su voz profunda y serena, como si resonara con las vibraciones del mismo universo. La paz no es un destino, sino un proceso. Has aprendido a escuchar la verdad que hay dentro de ti, y has comprendido que todo en la vida es un reflejo de esa verdad. No hay más oscuridad que temer, porque todo lo que hay en el mundo es, en última instancia, una expresión de lo que eres. Kuranes asintió lentamente, sintiendo que sus palabras no solo eran un consuelo, sino una confirmación de algo que ya sabía, algo que había aprendido por el camino que había recorrido. No era necesario hablar más. Las palabras sobraban. Él entendía ahora, en lo más profundo de su ser, lo que Aram quería decir. La paz no venía de las circunstancias, ni de las personas que lo rodeaban, ni de los logros o el reconocimiento. La paz era un estado del ser, algo que uno elige experimentar cuando se da cuenta de que no hay separación entre sí mismo y el universo que lo envuelve. En ese instante, Kuranes levantó la mirada al cielo, y vio las estrellas comenzar a brillar con una intensidad que nunca antes había percibido. No solo las veía, las sentía. Las estrellas, la luna, el viento que acariciaba su rostro, los árboles, el río en el valle. Todo estaba conectado, todo formaba parte de un tejido cósmico que existía más allá de lo que los ojos podían ver. Él también formaba parte de eso. Todo era uno, y esa comprensión lo llenó de una profunda tranquilidad. Aram lo observó con una mirada satisfecha, como si hubiera visto en Kuranes la culminación de su propio viaje interior. «Ahora eres libre, Kuranes», dijo suavemente. «No porque te hayas despojado de tus miedos o dudas, sino porque has entendido que ellos no son lo que eres. La libertad es la comprensión de que no hay nada que buscar fuera de uno mismo. Todo lo que hay está aquí, en el ahora. Todo está dentro de ti». Kuranes cerró los ojos y respiró profundamente, como si absorbiera toda la esencia de esa última enseñanza. Cuando abrió los ojos nuevamente, ya no había incertidumbre en su mirada. Había alcanzado la paz interior,
un estado en el que la mente y el corazón estaban en total armonía. Ya no había preguntas sin respuesta, porque todas las respuestas habían sido descubiertas a través de su propio ser. Mientras la noche caía sobre el paisaje, Kurane sintió que su vida se despojaba de las últimas huellas de lo que había sido. La identidad que antes le había dado forma, la que lo había llevado a sentirse perdido y desconectado, se disolvió, dejando atrás solo una presencia tranquila y serena. No era más que un reflejo del flujo eterno de la vida misma. Aram, que había estado observando con atención, sonrió una vez más. Él sabía que el verdadero viaje nunca tiene fin, pero Kuranes había llegado a un lugar de total comprensión. La paz interior no era un estado estático, sino una vibración constante que, como el río, siempre fluía. No era necesario buscar más allá de uno mismo, porque el mundo entero era parte de uno. La paz era el estado natural del ser, un estado que no dependía de las circunstancias externas. Finalmente, Kuranes habló, su voz llena de una serenidad profunda. Gracias, Aram. Gracias por acompañarme en este viaje. He aprendido más de lo que jamás imaginé. Aram asintió con una sonrisa y, en un gesto lleno de significado, se despidió de Kuranes. El viaje siempre continúa, Kuranes. Pero ahora sabes que no hay distinción entre el viajero y el destino. Todo es uno. Ve en paz. Con esas palabras, Aram se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la aldea. Kuranes, por su parte, permaneció allí, de pie en la colina, mirando las estrellas, sintiendo una conexión profunda con todo lo que lo rodeaba. Sabía que el viaje no había sido en vano, que cada paso, cada lección, lo había llevado exactamente a donde necesitaba estar. La paz, finalmente, lo había alcanzado. Pero, más importante aún, él había alcanzado la paz. El viento soplaba suavemente, acariciando su rostro, y las estrellas brillaban con una luz eterna. Kuranes sonrió, sabiendo que había llegado al final del camino, pero también al principio de algo mucho más grande, mucho más vasto. Un viaje sin fin hacia el entendimiento, hacia la comprensión profunda de uno mismo y del universo. La vida, por fin, fluía sin obstáculos, y él era parte de ese flujo. Y así concluye Celepais de H.P. Lovecraft. Espero que hayas disfrutado de esta inmersión en los misterios del cosmos y la paz interior. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar.